Buenos días, buenos días, amados hermanos que nos sintonizan en esta hermosa mañana. Estamos nuevamente en esta hora del Instituto Bíblico Radial Manantial de Vida Radio y nuevamente les saludamos en esta hermosa mañana donde vamos a iniciar una vez más con una lección más acerca de la materia Teología 2. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros alumnos, a todos nuestros radioescuchas que ya están con nosotros en esta hermosa mañana. Les bendecimos en el nombre del Señor y pues estamos ya listos para iniciar esta hora donde vamos a meditar un momento más en la bendita palabra del Señor. Vamos a hacer una oración antes de iniciar para que pues nos dirija el Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, estamos una vez más, papá, delante de tu presencia, rogando tu dirección, tu gracia, que usted, Señor, sea con nosotros en esta mañana. Es de suma importancia, mi Rey, predicar tu palabra, enseñarla, capacitar a muchas almas para que sean creyentes preparados para presentar defensa del Evangelio, para enseñar Dios y para que esto se haga abundante, Señor, en tus almas, en los creyentes, y podamos nosotros, Señor mío, ser creyentes efectivos para alcanzar al mundo, para predicar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendito Rey, a ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Bueno, vimos en la clase pasada acerca de el pecado, su carácter y su universalidad, o sea, cómo abarcó o ha abarcado totalmente la creación, ha abarcado totalmente al hombre, ¿sí? Y pues dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dijimos ayer que la descendencia de de Adán, son pecadores no porque hayan pecado, sino porque nacieron bajo pecado, bajo la herencia de pecado de la desobediencia de Adán. En esta mañana vamos a hablar el tema de la salvación de la pena del pecado. La salvación de la pena del pecado. Romanos 3:23 nos enseña y nos dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, primero, y luego la paga del pecado es muerte. Entonces, vamos a hablar en esta mañana acerca de la salvación de la pena del pecado o de la paga del pecado. De acuerdo a su amplio significado, como se usa en la Escritura, la palabra salvación representa la obra total de Dios por medio de cual Él rescata al hombre, ¿sí?, de la ruina eterna y la sentencia del pecado, y le confiere las riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna, ahora y en la gloria eterna en los cielos. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9,
dice que la salvación es de Jehová. Por lo tanto, amados, en cada aspecto es una obra de Dios en favor del hombre y no es en ningún sentido una obra del hombre a favor de Dios. Estamos seguros de que comenzando con Adán y continuando con Cristo, aquellos individuos que ponen su confianza en Dios han sido renacidos espiritualmente y hechos herederos de la gloria en los cielos. Hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Porque, bueno, también a la nación de Israel le ha sido confiado este misterio de la salvación, esta bendición, esta gracia de la salvación. La nación de Israel renacerá espiritualmente de una vez en el tiempo de la venida del Señor. Recordemos que nosotros ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Dice la Escritura que tendrá que entrar la plenitud de los gentiles, ¿sí? Para que entonces el programa de Dios esté cumpliéndose y entonces vendrá también el tiempo de los israelitas. Me gusta una porción de la Escritura, de la palabra de Dios en el libro de Romanos, que dice lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículo del 11 en adelante, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y luego el versículo 25 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto nos habla a nosotros los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, ¿sí? Entonces, vendrá el tiempo de Israel. Ahorita estamos en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la gracia, ¿sí? Entonces, entendemos también que las multitudes, tanto de judíos como de gentiles, que vivan en la tierra durante el reino venidero, conocerán al Señor desde el más pequeño hasta el más grande. Claro, nos estamos adelantando un poquito. Esto sucederá ya en el reino milenial. Sin embargo, amados, la salvación ofrecida a los hombres en la edad presente no solamente está revelada más completamente en la Biblia en cuanto a sus detalles, sino que también excede grandemente cualquier otra obra salvadora de Dios en las maravillas que lleva a cabo, puesto que la salvación que se ofrece en la edad presente incluye cada una de las fases de la obra de gracia de Dios, tal como el morar, el sellar y el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, no solamente el Señor nos provee salvación en cuanto a la pena del pecado, dije hace rato Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, sino que también tenemos la bendición, ¿verdad?, de poder nosotros ser templos del Espíritu Santo, ¿sí? Somos sellados y también creemos también en el bautismo del Espíritu de Dios a la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver ciertas distinciones en la doctrina bíblica del pecado.
hay dos hechos que debemos considerar en este estudio. Primero, el pecado es siempre condenable, ya sea que lo cometa el salvaje o el civilizado, el no regenerado o el regenerado. Aunque pueda haber diferentes grados de castigo para el pecador, todo pecado es invariablemente pecaminoso en sí mismo, porque constituye una ofensa contra la santidad de Dios. Entonces, el pecado siempre es condenable, independientemente de quién o de qué persona lo cometa. Aquí podemos ver, puede ser una persona que ignora, ¿verdad?, totalmente las cosas, totalmente la Biblia, aunque se le ha dado una conciencia, y esa conciencia le enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. También hablamos de que el pecado es condenable también en el no regenerado y aún también en el regenerado. Es decir, es condenable en el que no conoce a Jesucristo, en el que no ha dado su vida a Jesús, pero también es condenable a aquellos que ya conocen de Cristo y que le han dado su vida. Por eso el día de ayer citábamos porciones de la palabra del Señor y decíamos acerca de esto en el libro de Romanos capítulo 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego el versículo 9 dice: mas vosotros, hablando de la iglesia, de los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice ahí el apóstol: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? El pecado siempre es condenable. Y es condenable aún para los que no han dado su vida a Jesucristo, ¿sí? Pero muchas veces no es porque no puedan, sino es por rebeldía, es porque definitivamente rechazan la gracia del Señor. De todos modos, esto, le resumo, constituye una ofensa contra la santidad de Dios, ¿sí?, tanto como el que no conoce como el que conoce. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 al 48, dice lo siguiente: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí? El segundo punto de esta distinción en la doctrina bíblica del pecado, el segundo punto es que el único remedio para el pecado está en la sangre derramada del Hijo de Dios. Si bien el pecado es condenable y tiene una paga, tiene un salario, ¿sí?, la paga del pecado es muerte, el único remedio para el pecado, para evitar la paga del pecado, está en la sangre derramada del Hijo de Dios. Esto, amados, es tan cierto cuando se trata de los que por medio de los sacrificios animales anticiparon la muerte de Cristo en la cruz, como lo es de aquellos que por fe miran ahora retrospectivamente hacia el sacrificio del Cordero de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el Señor mandó a Israel por medio de Moisés, cuando en el desierto, y le dio ciertos
rituales, les dio ciertas ceremonias donde tipificaban el perdón de pecados a través del Cordero de Dios, que es Jesucristo el Señor. En el libro de Levítico 4, versículos 20, 26, 31 y 35, dice lo siguiente: se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado le será perdonado. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Vemos más bien todo esto desde en el Éxodo, ¿verdad? Cuando la fiesta de la Pascua ya tipificaba la sangre de ese cordero, de ese animal que sacrificaron los israelitas en ese entonces, y que pues de alguna manera mancharon sus puertas, ahí la Biblia dice dinteles, sus trancas, las entradas de sus casas, la mancharon con sangre, para que al pasar a la medianoche el ángel de la muerte pues no hiciera estragos, no muriera alguien o el primogénito de esa casa. Y así hubo una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Todo esto venía encaminado a Jesucristo el Señor, sombra y figura de lo que había de venir posteriormente en los tiempos de Dios, para que evitar, sí, o como el tema de esta mañana, la salvación de la pena del pecado. Entonces encontramos referencias en la Escritura, ¿verdad?, de que esto se hacía antes, aunque vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Si la pena del pecado puede ser remitida, es porque hubo otro que en su carácter de sustituto satisfizo todas las demandas que la justicia divina tenía contra el pecador. En el antiguo orden, el pecador no era perdonado sino hasta que el sacerdote había presentado un sacrificio cruento para expiación, el cual anticipaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y después que el sacrificio del Hijo de Dios se ha consumado, prevalece la misma verdad tocante a que su sangre derramada en el Calvario es la base del perdón de todo pecador. Este es el testimonio de la palabra de Dios. Colosenses 1:14 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito sea el Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. La muerte vicaria de Cristo es infinitamente perfecta en su eficacia redentora, y por lo tanto el pecador que confía en Él es no solamente perdonado, sino también justificado. Bendito sea el Señor. Romanos 3:24 dice: por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El único remedio para el pecado está en la sangre
de Jesucristo nuestro Señor. A través de Jesús, entonces, podemos evitar la paga del pecado, ¿sí? Le recuerdo que todo pecado es condenable, todo. Así lo cometa quien es ignorante, por así decirlo, de las Escrituras, así como también para aquel que conoce las Escrituras. Todo pecado es condenable, ¿sí? Sin embargo, pues hay una esperanza, hay una solución. Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios nunca ha tratado el pecado con lenidad, es decir, con blandura o falta de rigor en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. Al pecador no se le impone ninguna carga por el perdón, pero si es perdonado, se debe tan solo a que el castigo divino por el pecado cayó con todo su rigor sobre el Cordero de Dios. Para ser salvos, lo único que tenemos que hacer es reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como el Cordero de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En este punto que vamos a entrar en este momento, vamos a hablar del pecado antes de la cruz y después de la cruz. El método divino de tratar con el pecado antes de la cruz fue la expiación. Según su uso bíblico, la palabra expiación significa sencillamente cubrir, ¿sí? Hebreos 10:4 dice lo siguiente: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, el método divino de tratar con el pecado antes de la cruz fue la expiación. Y repito, según el uso bíblico, la palabra expiación significa sencillamente cubrir. La sangre del sacrificio indicaba, de parte del que lo ofrecía, su reconocimiento de la justa pena de muerte impuesta sobre el pecador, y de parte de Dios era una anticipación de la sangre eficaz que Cristo derramaría en la cruz. Por el hecho de simbolizar la sangre derramada de Cristo, la sangre de la expiación servía para cubrir el pecado como en un pacto de promesa hasta el día cuando Cristo viniera a tratar en forma definitiva con el pecado del mundo. Ahora, bueno, en nuestros tiempos, con la muerte de Cristo no se cubre el pecado. Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Así que, pues, ese era el método, ¿verdad?, divino de tratar con el pecado antes de la cruz. Sí, fue la expiación. Romanos 3:25 dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Hablamos bastante, o vemos, bastante en la Biblia acerca de toda en Levítico, ¿verdad?, de todos los ceremoniales acerca del pecado, y cómo el pueblo venía. Había un día de expiación, había un día específico donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía expiación por el pueblo. Todo esto, bendito sea Dios, porque nosotros ahora, teniendo completamente la Escritura en nuestras manos, de Génesis hasta Apocalipsis, para nosotros la comprensión de los planes de Dios, de los propósitos de Dios,
pues alcanzamos a entenderlo plenamente, porque nosotros tenemos el pasado, el presente y el futuro en la Biblia, ¿sí? Los judíos o los israelitas no alcanzaron a entender, no alcanzaron a comprender a cabalidad todo esto. Y tan es así, ¿verdad?, que nosotros vemos a través de la Escritura que aún todavía hay planes, y esto se va a hacer, de que será construido el tercer templo en Jerusalén, donde volverán a funcionar, donde volverán otra vez a hacerse los sacrificios del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y nosotros, bendito sea Dios, tenemos un conocimiento amplio, podemos ver a través de la Biblia todo el plan de Dios, bendito sea el Señor, y que entendemos que cuál fue el método divino de tratar con el pecado el Señor antes de la cruz, y que pues en nuestro tiempo viene Jesús como el Cordero de Dios, y Él termina con esas ceremonias, con todo eso que el Señor había mandado a Israel, y ahora nosotros solamente nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, ¿sí? Jesús nunca, Él ofreció un sacrificio por sí mismo, porque dijimos el día de ayer que Él fue alguien que nació de una manera santa, de una manera divina, sin pecado. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él mismo era pecador. Para poder entrar a la presencia de Dios debería de estar limpio. Jesús, el Señor, nació sin pecado. Entonces Él fue el Cordero perfecto para que nosotros podamos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos 17, versículo 30, la Escritura dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan, ¿sí? Ahora manda el Señor que podamos arrepentirnos. En Romanos se declara cuál ha sido el método divino de tratar con el pecado después de la cruz. Cristo, el Señor, ha muerto por nosotros. Entonces, se dice, ¿verdad? O vemos en la Biblia que el método divino de tratar con el pecado antes de la cruz fue la expiación, ¿sí? Y repito, expiación significa sencillamente cubrir, ¿sí? Hebreos 10:4 nos enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar pecados. Pero ahora veremos cuál ha sido el método divino de tratar con el pecado después de la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente. Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El valor del sacrificio de Cristo no es ya un asunto de expectación que debe tomarse como un pacto de promesa y simbolizarse por la sangre de los animales ofrecidos en el altar. La sangre de Cristo ha sido derramada, y ahora lo único que se demanda de toda persona, sin tomar en cuenta cuál sea su grado de culpabilidad,
es que crea en que la gracia infinita ha consumado, ¿sí?, ha consumado la salvación del pecador. Entonces, Cristo llevó completamente en la cruz todos los pecados a fin de que Dios pudiera permanecer justo, ¿sí?, a fin de que el creyente pueda ser salvo, ¿sí?, para la gloria del Señor. Hoy en día, ya no, en el tiempo de la gracia, ya no está vigente para nosotros los gentiles, ya no está vigente los sacrificios de animales. Ahora la sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea el nombre del Señor. Como ya dijimos antes, la palabra expiación, la cual aparece en el Antiguo Testamento, significa pasar sobre, pasar por alto, cubrir el pecado. Pero cuando Cristo trató con el pecado en la cruz, Él no solamente lo pasó por alto, lo cubrió. De su sacrificio infinitamente eficaz se ha dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo limpia, no lo cubre. En el Antiguo Testamento solamente era sombra y figura de lo que había de venir. Ahora Cristo limpia, quita los pecados del mundo. Entonces ahora podemos estar libres. La salvación nos liberta de la pena del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y la segunda parte de Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo del Señor. Ahora, usted puede ser librado de la pena del pecado. O sea, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, Cristo, amados, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Bendito sea el Señor. Cristo no trató al pecado parcialmente en la cruz. El gran problema existente entre Dios y el hombre fue allí solucionado en tal forma que aún la santidad de Dios quedó plenamente satisfecha. Y la única pregunta que aún permanece en pie es si el hombre está satisfecho con lo que satisface a Dios. Aceptar la obra que Cristo realizó en el Calvario por nosotros es creer en Él para salvación del alma. La palabra salvación es muy amplia. Bueno, estamos hablando aquí de que la paga del pecado es muerte, pero con la salvación evitamos ese salario, esa paga, ese fin, ¿sí? Y bueno, no solamente podemos disfrutar ya salvos de la presencia del Señor en esta tierra, sino lo haremos eternamente y para siempre después de haber partido de este lugar. Con esto, hablar de la paga del pecado es muerte. Usted se preguntará y dirá: bueno, pues todos los seres humanos morimos, creyentes y no creyentes. Es verdad, sí, porque al entrar el pecado a esta tierra, nos volvimos mortales. Ahora el hombre tiene que morir. Hebreos, sí, en el libro de Hebreos está escrito, y dice la Escritura que es necesario que el hombre viva una sola vez y después de esto venga el juicio. Así que, pues, todos tenemos que morir. Todos vamos a morir de alguna manera. Pero no solamente el pecado abarca la muerte física, también abarca la muerte espiritual. Y la muerte espiritual, en otras palabras, es separación de Dios eternamente. Entonces, la Biblia nos enseña que la salvación abarca
evitar la pena del pecado, que es condenación eterna. Hay referencias en la Biblia de que con la vida del hombre en esta tierra, cuando él muere, no se termina ahí. Hay todavía vida después de la muerte. Y usted, a lo mejor muchos podrán dudar y decir, bueno, ¿y cómo sabemos esto? La Biblia nos enseña todo ello. La Biblia nos habla acerca de que hay vida después de la muerte. En el libro de San Lucas podemos encontrar una referencia acerca de esto y podemos encontrarlo en San Lucas 16, versículo 19, ¿sí? Donde quiero leerle. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, recuerden, ya había muerto, dando voces, dijo: Padre Abraham. Quiero recalcar esto en el versículo 23, de 22 en adelante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envías a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Aquí hay una referencia habla y dice acerca de 2 personajes que murieron. El uno fue a un lugar de paz, a un lugar donde Abraham estaba, sí, un lugar no de tormento, sino un lugar donde era acogedor, donde no había tormentos. Pero el rico fue a un lugar de tormentos. Y lo curioso acá, o lo interesante de esto que tendremos que ver, es que el rico tenía conciencia, ¿sí? Estaba él consciente de en qué lugar estaba, y luego tenía conciencia también de que tenía hermanos en la tierra. Estaba en un lugar de tormento. La paga del pecado es muerte espiritual, ¿sí? No solamente física. Todos nosotros, los seres humanos en esta tierra, por el pecado vamos a morir físicamente, ¿sí? Pero la Biblia va más allá cuando habla de la paga del pecado. Es muerte espiritual, es separados eternamente del Señor. Me gusta mucho recalcar
lo que dice San Juan, capítulo 3, un versículo por demás conocido por cada uno de nosotros, y la Escritura nos dice ahí, porque de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hay muerte eterna, hay condenación eterna, hay paga del pecado, ¿sí? Y la salvación nos trae, amados, el evitar ese lugar a donde está preparado originalmente para Satanás y sus demonios, pero desafortunadamente los hombres aman más las tinieblas que la luz y no quieren venir a Jesucristo el Señor. Hablando de la resurrección, en el libro de San Juan, capítulo 11, y versículo 25, hablando el Señor con Marta, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí? Entonces, la otra parte de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que de esta manera nosotros podemos en este tiempo evitar la paga del pecado. La salvación de la pena del pecado solamente se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que puede salvarnos por su sacrificio en la cruz del Calvario. Leímos ya anteriormente cómo se trataba el pecado antes de la cruz. ¿Sí? Hablamos de la palabra expiación, de que solamente cubría, ¿verdad?, los pecados. Hebreos 10:4 leímos acerca de esto, que la sangre de los toros y machos cabríos no podían perdonar pecados. Pero ahora, con la sangre de Jesús, bendito sea Dios. Ahora hay perdón de pecados en Jesucristo nuestro Señor. La invitación es para que pues reconozcamos a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie más. Hoy estamos en tiempo de la gracia. Hoy Dios no está condenando al mundo, por el contrario, le está ofreciendo la salvación de la pena del pecado. La salvación que es tan importante. No cierre su corazón, ¿sí?, para que pues posteriormente tenga que arrepentirse, aunque será demasiado tarde. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Es necesario que usted, ¿verdad?, aprovechando la oportunidad, que usted que nos sintoniza, que nos escucha en esta mañana, podamos entender prácticamente a grandes rasgos el concepto de la salvación. Bendito sea Dios. Los creyentes, los que hemos creído en Jesús y vivimos de acuerdo a su palabra, a sus normas, obedeciendo, somos salvos para la gloria del Señor, por medio de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Ahora sí, la sangre nos limpia de todo pecado, porque la sangre de Jesús es poderosa, porque la sangre de Jesús es bendita, porque la sangre de Jesús es el medio para que nosotros seamos perdonados y evitemos la pena del pecado, la paga del pecado, que es muerte espiritual. Condenados por siempre en un lugar de tormento. Ahí, después de haber llegado a ese lugar, nadie puede salir jamás. Hoy es la oportunidad de que usted pueda evitar la pena del pecado. Hoy es importante que usted pueda abrir su corazón, no lo cierre, no sea entenebrecido, oscurecida su mente, su corazón, para que no crea en Jesucristo el Señor. Entonces, bendito sea Dios, Cristo es la solución hoy. Cristo es la salvación, Cristo el Señor es el medio por el cual el hombre puede ser salvo y es un medio provisto por nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Mañana seguiremos hablando acerca de este tema. Vamos a abundar el día de mañana acerca de este tema. Repito, el tema se llama salvación de la pena del pecado. Y mañana vamos a seguir hablando acerca de ese tema, primeramente el Señor. Por lo pronto, pues bendiciones a su vida. La paz de Cristo quede con usted. Soy el pastor Víctor Manuel Hernández Zárate. Por gracia y misericordia de Dios, este es el tiempo del Instituto Bíblico Radial Manantial de Vida Radio. Sintonícenos mañana en punto de las 9 de la mañana. Aquí estaremos nuevamente, si Dios nos los permite. Así que hasta la próxima. La paz de Cristo quede con usted.